Como primera medida quiero acercarme, unirme, identificarme con el pedido de oración que hizo nuestro hermano Gonzalo. Sabia directiva de tratar de buscar en el Señor la fuerza, el impulso, las ganas y la sabiduría de poder disfrutar las cosas que hacemos para Dios y con Dios. Aquel que no tenga esta preocupación, tarde o temprano, cuando no ha logrado disfrutar de estar con Dios, Rocío decía una gran verdad. ¿Cuántas personas que están hoy en el infierno desearían tener la posibilidad de hacer lo que Dios quería que hicieran? ¿Cuántas personas están fuera de la iglesia que hicieron cosas y nunca entendieron la importancia que tiene de disfrutar de lo que Dios te permite que hagas? Hemos sido insistentes. Hemos marcado, o yo por lo menos he tratado de marcar su corazón, de hacerle entender que no todo el mundo tiene la bendición de elegir estar en la iglesia, que no todo el mundo está habilitado para alabar el nombre de Dios, que no todo el mundo tiene la bendición de poder entender las Escrituras, que no todo el mundo tiene la posibilidad de ser templo del Espíritu Santo. Somos los menos. ¿Cómo no darle gracias a Dios por permitirnos ser esto? Si usted no consigue en el Señor la fuerza, la directiva, el impulso de disfrutar lo que hace, rápidamente se cansará de hacer lo que hace. Si usted no logra disfrutar venir rápidamente, sentirá que tiene la libertad y la no necesidad de venir aquí. Leí por ahí un comentario de alguien que yo respeto mucho en cuanto a la teología. El hermano Paul Washer decía en un escrito pequeño, cortito: si no logras disfrutar a Cristo, vas a empezar a apartar a tu iglesia y rápidamente creerás que puedes vivir sin ella. Casualmente el jueves recientemente pasado, cuando podíamos estudiar allí un poco sobre la gloria de Dios, mi esposa camino a casa estaba muy contenta por el estudio que habíamos tenido y lo significativo que había sido para ella el estudio de su hijo. Y en el jueves recientemente pasado yo daba gracias a Dios porque les comentaba a ustedes que había descubierto o que había recuperado algo que yo perdí en el tiempo, que es que el estudio de las Escrituras, meterme en la Biblia, meterme en mi oficinita a estudiar la palabra de Dios, a orar y a pedirle al Señor sabiduría, logré conseguir que el estar metido en esto cambiara mi estado de ánimo, que liberara mi mente de las preocupaciones y disfrutar de lo poco que puedo entender aquí. Digo poco porque la mente de Cristo está representada aquí en un pedacito de las Escrituras, representan o tenemos allí pequeños vestigios de la mente maravillosa de Dios. Y le daba gracias a Dios por hacer esto. Le daba gracias a Dios por poder sentir alegría de tener que hacer esto y no tener un peso en mi corazón por tener que predicar, preparar estudios bíblicos o prédicas o lo que sea. Lo había perdido, no me había dado cuenta que ya no lograba ese plus de poder sonreír cuando entendés algo que Dios te está dando
que no tiene explicación de cómo es que Dios me dio esto siendo como soy. Una de estas cosas te voy a compartir hoy. Voy a romper alguna directiva que nos daban en el seminario. La mejor manera que yo gane su atención es diciéndole a usted que usted está en problema. La mejor manera de ganar la atención del auditorio es decirle a usted, hermano mío, tiene problemas y va camino al infierno. Todo el mundo pone atención. Pero como aquí en Jesús de Gloria tenemos un pueblo inteligente, no estoy bromeando, Corintios dice que usted tiene la mente de Cristo. Voy a revertir esta verdad. Y le voy a dar, primero que nada, la bendición maravillosa que puede o debería o cambiar tu vida, o cambiar tu existencia, o cambiar tu cristianidad. Pero esto que le voy a mostrar no puede de ninguna manera a un verdadero cristiano pasarle desapercibido. Le voy a dar la bendición. Ahora, y después le voy a dar el modelo escrito de lo que es. La Biblia dice, a ver si usted, en su responsabilidad personal, dirá si tiene esta bendición o no la tiene. Ya es una cuestión suya. ¿Está bien? ¿Está aquí? Gracias. Vamos a buscar Romanos capítulo 8, por favor, mientras yo les cuento que vivimos en un mundo tan perverso. La pregunta es, ¿por qué el mundo se volvió perverso? Porque el hombre se volvió perverso. El pecado ha hecho tanto estrago en la raza humana que de verdad ya no nos sorprendemos de las terribles cosas que el ser humano puede hacer. Agregado a eso una tecnología, la televisión, los medios de comunicación. Usted puede ver en vivo y en directo lo que pasa en el otro lado del mundo y viendo cómo matan gente allí en vivo. La vida se ha vuelto difícil porque el diablo está en su apogeo. Sabemos que Cristo viene pronto y esta no es una frase hecha. Aquellos que hemos dedicado a estudiarnos las Escrituras o aquellos que hemos creído que lo que está escrito en la Biblia es cierto y se cumplirá cada una de sus palabras. Ni una jota ni una tilde dijo Jesús que pasaría de esta Escritura. Si Jesús dijo que todo se cumplirá, palabra santa, todo se cumplirá. No hay razón de pensar o cuestionar esto sí o eso no. ¿El corazón se ha endurecido entonces? ¿Nos acostumbramos a creer que somos salvos? Las necesidades económicas, las necesidades afectivas, las necesidades familiares, los problemas familiares, los problemas del país, el nuevo presidente que tenemos, la quita de beneficios, el hambre que está pasando el pueblo, la guerra en la franja de Gaza, Israel que ya tiene pelea con todos sus vecinos, claramente estipulado en la profecía bíblica. Todo el mundo quiere pelear con todo el mundo. John Kim quiere pelear con el que se le cruza. Vaya usted un rato para Corea del Norte y le va a pelear a usted también. Primero que con Japón. Primero, después con los Estados Unidos. Después con Corea del Sur. Ahora con parte de Europa. Con el que sea. Irán que quiere ponerle bomba al que se le ponga por delante. Nuestro presidente Milei que nos pone en la lista de enemigos de el brazo terrorista Hamas, ¿no? Como si eso fuera poco, tenemos problemas aquí dentro, en nuestro país. Un país total y absolutamente dividido. Que tenemos a un vocero presidencial o al jefe de gabinete, no sé cómo es, tarotista, la hermana del señor Milei.
Agregado a esto que Cristo de verdad viene pronto, está todo cumplido para el regreso del Señor. Sin olvidar la profecía del apóstol Pablo, compartida con Timoteo, diciendo que la iglesia de los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, habrá peleas, guerras, rumores de guerra, divisiones entre hermanos, odiaremos al hermano. ¿Cuántas personas han desaparecido de aquí y nosotros ni siquiera nunca pudimos entender por qué desaparecen de aquí? Toda esta verdad se enfrenta con esto que vamos a leer aquí, pero yo se lo voy a complicar. Romanos capítulo 8, versículo 35, vamos a leer. Siga por favor tu Biblia ahí en el escrito de su palabra. Interesante. No solo, si bien es cierto, la fe viene por el oír, provoca en el corazón humano algo especial cuando usted lee la Biblia por su boca. Para los trabajadores del multimedia, ¿quién nos separará? 8:35 leemos en el nombre del Señor y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir. 39, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero supongamos hipotéticamente que esto se hace verdad en usted. Supongamos hipotéticamente que esto fue creído a rajatabla y el ser humano o el cristiano descansó en esta realidad. Dios dijo que nada, bueno, nada será que nos separe del amor de Cristo. Malentendido, porque aquí hay una supuesta declaración de fe. Se supone que a un verdadero cristiano nada lo separará del amor de Cristo. Ahora bien, yo hago la antesala del problema. ¿A quién no se le pasó por la cabeza decir, está bien, listo, ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni potestad, ni la hambre, ni nada, no separará? Pero ¿y qué si yo me quiero separar? ¿Qué si yo me quiero separar de Cristo? Porque el pastor me tiene poderío. Porque la mayoría de los problemas generados dentro de la iglesia, el problema es el pastor. No solamente aquí, en cualquier lado. La señora del pastor predicó 1 hora, por Dios santo. Y después me resta en la calle y dice, me dolían los huesos, y te predicar muy largo. Acompañado por el fofo que dice, abuelo. Claro, la predica, abuelo. Que el hermano me miró demasiado fijo. Que el hermano no me miró y no me vio. Parezco la mujer o el hombre invisible. Nadie me quiere. Todos me odian. Voy a comer gusano, ¿no? Parezco que nadie me identifica. Pareciera que todo el mundo está contra mí. Pero parece que hay una campaña interna que los hermanos se levantan en contra de mí. Nadie me quiere. Así que yo tomé la determinación de ¿qué? De separarme de la iglesia. De separarme de Cristo, de separarme del pastor y de separarme del que se llame cristiano. Haciéndose dueño de esa terrible frase satánica e ignorante. Todos los hipócritas serán dentro de las iglesias de la gente. Para juntarme con hipócritas no voy.
¿Qué si usted no lo dijo alguna vez? No voy más. Olvidarnos de todas las acciones de gracia que dimos recién. Dios te permite ser cristiano, Dios te permite, Dios murió por ti en la cruz. Pero como le dije que le voy a dar la película al revés, escuchen lo que le voy a decir. Hermanos míos, ni siquiera el creyente puede separarse a sí mismo de Jesús. Yo sí que le voy a poner los pelos a 3 o 4 de punta, pero usted capaz. Hermanos míos, ni siquiera el creyente puede separarse a sí mismo de Jesús. Yo sé que en algunos creyentes las dudas son tan fuertes que ellos dicen, bueno, está bien, ninguna de estas cosas escritas me separará. Pero ¿qué si yo me quiero separar? ¿Y qué pasa si total Dios está en todos lados? Voy a otra iglesia. ¿Acaso Dios me va a hablar a mí en la casa? Dios también me va a hablar en la casa. Yo conozco personas que hasta el día de hoy Jesús le habla desde los tallarines hasta todo. Unos 10 años que no congregan en ningún lado y Cristo le habla a cada rato. Pero escuche como que tuviera allí ni alguien que le trabaje por hora, ¿me entiendes? Está ahí, Cristo y él le pide cascote para la conga y cascote para la conga. Y le pide un temblor para el vecino y viene, o sea, Cristo está allí para eso. Y a mí me cuesta un Perú para que me hable. Y a veces me habla y no entiendo. Y tengo millones de errores. Pero no estoy jugando ni al pastor ni al cristiano. Mi pellejo está en esto. Mi futuro eterno está en esto. ¿Dónde voy a pasar la eternidad en juego? Está en esto. Y entiendo lo suficiente de esto como para saber que una vez que se te terminan las posibilidades que Dios te dio, y eso no significa necesariamente la muerte, que se pueden terminar antes de morir. Cuando yo no uso bien lo que Dios quiere para mí, simplemente estaré eternamente en problemas. ¿Qué si yo mismo determino y me separo? Yo hago lo que quiero. ¿Qué es si yo determino y me separo? Y que yo mismo creo tener razones más que suficientes para separarme de la iglesia. Mira, mi hermano, si tú eres verdaderamente creyente, que en el momento preciso de Dios tuviste una verdadera conversión, eso no va a suceder nunca. Repito, eso no sucederá nunca. Dios te regeneró. Dios te hizo nacer de nuevo. Por obra del Espíritu Santo en tu corazón. Y si todo esto fuese poco, Dios envió al Espíritu de Él para que vive y more en tu interior. Y todo esto para que no te puedas apartar de Él, para que esto no sea posible nunca. Pero Dios hizo mucho más que esto para tener a sus escogidos junto a Él. Recién hablábamos de las promesas. Recién nos recordábamos de la maravillosa cantidad de promesas que hay. Hay número variado, pero todos indican que son más de 2.200 las promesas escritas en las Escrituras. Algunos se atreven a decir que hay más de 140 que son de seguridad personal. Mire, dígame usted si esto que yo le voy a mostrar, le dije, le voy a dar la parte buena al principio. Hasta ahora nadie va al infierno. Gracias por su entusiasmo. Gracias. Todos los que están acá van al cielo. Levante la mano. Levante la mano el que está camino al cielo. Nadie prefiere escribir. Ahora sí. Allá al fondo.
Ajá. Bien. Pero yo la voy a preferir que me enseñe. Bien. Tu problema. Ponga atención, mire que ayer, repito lo que decía al principio, esto ayer alegraba mi corazón. Cada verdad bíblica, yo no sé si a usted le pasa, pero cada verdad bíblica que te identifica y te alienta a seguir, cada verdad bíblica que te identifica, aparecen rostros humanos en la revelación, no sé si revelación, pero en el entendimiento de lo que estamos haciendo. Porque cuando yo leo esto, yo me acordaba de un montón de ustedes, un montón de ustedes, un montón de ustedes. Pero a la vez empiezo a razonar y me pongo triste por un montón de otros que no están. Y ahora vamos a ver qué pasa con los que no están. Jeremías, capítulo 32, versículo 40. Y haré con ellos un pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Repito, y haré con ellos un pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Subrayé aquí yo una frase, y haré con ellos un pacto eterno. Ese pacto eterno es el nuevo pacto que se inauguró cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros. De manera que nosotros somos los creyentes del nuevo pacto con quien Dios hizo este pacto. Dice, y haré con ellos un pacto eterno. No me volveré atrás para hacerles el bien, ni pondré en tu corazón el temor para que estén siempre a mi lado. ¿Te puedes dar cuenta en este minuto de lo que esto puede significar para ti? Dios te está diciendo que nunca, jamás dejará de bendecirte. Y está diciendo que hizo lo necesario para que tú no tengas el deseo de salir de Él. Y está diciendo que es un pacto eterno, eterno, eterno. Y está, ahora te voy a mostrar en Romanos 8:28, esto que te acabo de leer de Jeremías, es la información antiguo testamentaria de Romanos 8:28. Jeremías se refiere ahí al nuevo pacto, claramente. Dios hizo un pacto con nosotros. Él prometió que siempre, nunca se volvería atrás de esto y nos bendeciría siempre. Y además de esto, hizo algo en nuestro interior para que nosotros no tengamos el deseo de salir de Él. Ahora pregunto yo, ¿qué pasa con aquellos corazones que sí pensaron salir de Él? Como te dije al principio. ¿Qué pasó con el corazón de aquellos que sí salieron de aquí? ¿Qué pasó con aquellos que tienen planes de ir de cualquier lado, no importa dónde, mientras vaya como nube sin agua, como tamo que lo lleva el viento? ¿Qué pasa en aquellos corazones? Veremos ahora qué pasa con esos corazones. Pero este es un pacto eterno que Dios hizo y dijo, yo no volveré atrás de hacerles el bien siempre. Y además de eso, ya hice algo para que ustedes estén siempre conmigo. Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Jeremías 32:40 es la versión antiguo testamentaria de Romanos 8:28. Yo no me apartaré de ellos para hacerles el bien, y tampoco ellos se apartarán de mí. Dios hizo un pacto para que eso no pase. Si eres un verdadero creyente, Él te ha hecho una nueva criatura, como dice mejor el texto, una nueva creación. Él es nuevo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura,
Nueva creación es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas ellas nuevas. Dios te ha dado una nueva vida, con nuevos deseos, con nuevas motivaciones para que nunca te apartes de Él. Separarte de Él, eso no es posible para un verdadero creyente. Los que se han apartado definitivamente de Él es porque nunca fueron suyos. Entre paréntesis, y esta declaración para todos nosotros tiene claramente el rostro de personas que nosotros amamos o conocemos por lo menos. Los que se apartaron definitivamente de Él es porque nunca fueron suyos, nunca fueron de Cristo. No importa lo que parecían. Buenos cristianos, efectivos, supuestamente leales, permanecían allí, en la huella, con el esfuerzo de aprender, de mejorar, bla, bla, bla. No importa lo que parecían, nunca fueron suyos. No importa lo que hicieron. Levantaron templos, construyeron lo que quieran. No importa lo que hicieron, nunca fueron suyos. No importa cuántas lenguas hablaron, no importa cuántos milagros hicieron, no importa cuántas obras realizaron, no importa cuántas prédicas anunciaron, nunca fueron suyos. Primera de Juan 2:19 lo clarifica. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Es exactamente lo mismo que dice Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 22. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, tenemos conciencia que la nueva vida que tenemos en Cristo es eterna. Nunca terminará. Y mire lo que yo escribí deliberadamente acá, entre paréntesis. Ningún amén, por Dios. Hermanos míos, tenemos conciencia de que la nueva vida que tenemos en Cristo es eterna. Nunca terminará. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque es la vida indestructible de Cristo mismo la que nos han dado. Algunos cristianos parecieran que tienen la idea de que la eternidad es que cuando vos te convertiste, te dan una pastillita y te volviste al eterno. O te dieron una otra pastillita y te convertiste en santo. Y que lo que Dios te dice es una pastillita que te va a salir una lucecita acá y que te van a identificar como cristiano. La vida eterna es Cristo mismo. La vida eterna es vivir con Él para siempre. La vida eterna es que toda la vida podemos alabar el nombre del Señor infinitamente, porque la vida eterna es Cristo mismo. Amén. Si la vida eterna es Cristo mismo y su vida indestructible es para nosotros para siempre, ¿cómo alguien puede hacer planes de salir de Él? ¿Cómo alguien se puede haber ido de acá? Siempre uso los mismos ejemplos, son muy gráficos, solamente por eso. ¿Cómo alguien puede haber dejado la iglesia porque estuvo 18 minutos de pie? ¡Sentate, hermano! Yo generalmente las últimas dos canciones las canto sentado. Entiendo que en el cielo nadie va a estar sentado para cantar, pero después me toca acá una hora estar de pie mientras te está comiendo, tomando jugo, ¿me entiendes? Ya. ¿Sabe por qué? Respuesta, porque es la vida indestructible de Cristo mismo. La nueva vida indestructible que tenemos en Cristo es eterna, porque la vida de Cristo mismo es para nosotros. Dios ha hecho un pacto donde Él declara que es eterno, que se inauguró en la muerte de Cristo en la cruz por nosotros,
donde Él promete que ha hecho lo necesario para no volverse jamás atrás y bendecirnos para siempre. Además de eso, trabajó nuestro corazón poniendo temor de Dios en Él para que nunca nosotros queramos salir de Él. Y como si eso fuese poco, nos hizo templo del Espíritu de Dios. Y como si eso fuese poco, nos reveló su palabra y nos reveló al Padre en sus escrituras. Como si eso fuese poco, nos dice que la vida eterna es Cristo mismo para nosotros. Ahora, lo dije al principio, eso es para las personas que son verdaderos creyentes. El que tenía una verdadera conversión en Cristo. Ahora, ¿cómo puedo ser un verdadero creyente? Pero me preguntaba yo. Antes de responder a esta pregunta debemos reconocer que el Nuevo Testamento reconoce que existen verdaderos creyentes y que también existen personas que creen ser creyentes, pero que en realidad dice la Biblia que nunca lo fueron. Por ejemplo, porque creo que no Jesús Rey de Gloria, o sea, no de los Álamos, pasado los Álamos para allá, hay gente de confianza. De San Vicente para allá, no de San Vicente, sino para allá hay gente que le confía. Entonces conviene dar alguna información teológica escrita. Por ejemplo, Juan capítulo 2, versículos 23 al 25 dice así: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le dijese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había verdaderamente en el hombre. Ellos declaraban creer en Cristo, pero Cristo no creía en ellos. Él sabía de su interior, sabía de sus debilidades, creencias, de fe. Él sabía de su verdadero sentir por qué lo seguían. Y yo me preguntaba en esto, si el Señor Jesucristo, si yo declaro que creo en el Señor, usted ha declarado que cree en Él, ¿será que Dios confía en usted? ¿Será que Dios cree en mí? ¿Será que Dios cree en la declaración de fe que usted ha hecho? Porque acá está escrito, Juan capítulo 2, versículo 23. Estando que en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todo el mundo. Él sabía lo que había en su interior. Él sabía cuáles eran sus intenciones. Él sabía cuál era su prioridad. Él conocía su corazón. Jesús no confiaba en ellos. Ellos decían creer en Jesús, pero Jesús no creía en ellos. Más adelante, en el mismo libro de Juan, capítulo 8, versículo 31, dice así: de personas que decían creer en Él. El versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Ustedes dicen creer en mí, pues permanece en mi palabra y yo voy a creer que eres verdaderamente mi discípulo. ¿Y qué es permanecer en mi palabra? Tuve un rato largo leyendo sobre el tema. Permanecer, que nada me mueve. Permanecer, que yo estoy acá enraizado. Permanecer, que estoy totalmente convencido de que no hay otro lugar donde ir. Permanecer es que pase lo que pase, yo estoy aquí. Permanecer es que nada me moverá de la palabra de Dios. Permanecer es que nada me hará cambiar de rumbo marcado por la palabra de Dios para mí. Eso es permanecer. Aquí encontramos un condicionante de la propia boca del Señor. Los verdaderos discípulos son únicamente los que permanecen en su palabra. ¿Y qué hay de aquellos que no le dan importancia a la palabra? ¿Qué hay de ellos que van detrás del punto? Hay un gran problema todavía con la bendita prédica de la prosperidad. ¿Qué hay todavía con esa interminable cantidad de iglesias que no son cristocéntricas,
que son espiritucéntricas, que la mayor prioridad se la dan a las manifestaciones externas del Espíritu Santo. Si hay un ser maravilloso, divino y sabio, que es cristocéntrico, no hay ninguno más que el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es un ser cristocéntrico. Cristo es el centro de toda la historia. Cristo es el meollo de toda la salvación. Allí está fundada la bendición que Dios nos promete en un pacto eterno. La palabra dice claramente, escudriñar las Escrituras, porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna y ellas dan testimonio del Espíritu. No, dice, dan testimonio de mí, dijo Jesús. Los verdaderos discípulos son únicamente los que permanecen en su palabra. ¿Y qué de aquellos que no permanecen? Respuesta, ellos nunca fueron verdaderos discípulos. Y vuelven a aparecer rostros. Y vuelven a aparecer rostros. Y vuelven a aparecer rostros. Y lamentablemente lo tengo que decir para que su mente no se vaya para donde no debe. Empiezan a aparecer los rostros de mi propia familia en esto. De mis propios hijos. De mis propios parientes, que profetizaron ser cristianos, que gritaron y patalearon por ser cristianos. ¿Dónde están? Cuando por tener sus propias interpretaciones escriturales no están aquí hoy. Entiende ahora por qué dije que cuando veo estas verdades y estas declaraciones de Dios, me alegro mucho por saber qué es lo que significa. Y mi corazón se entristece por esto también. Y si usted tiene 5 segundos de pensar, también deberían aparecer rostros suyos que usted sabe que están en esta categoría en este minuto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio la pregunta? Ahora, si yo cambio la pregunta y la hago de la siguiente manera, ¿cómo yo puedo ser salvo? La respuesta es muy simple. Arrepiente de tus pecados, sal de los pecados, recibe a Cristo en tu vida verdaderamente, refúgiate en la palabra de Dios y vive para hacer tu voluntad. No hay más secreto que esto. Para ser salvo te tenés que arrepentir. Para ser salvo te tenés que enraizar en la palabra de Dios, te lo acabamos de decir. Para ser salvo tenés que hacer lo que Cristo le dice que hacen los verdaderos cristianos. No hay más vuelta. La única obra que tienes que hacer es arrepentirte. A pesar que ayer leí algo gracioso y entendí cómo se decía, en realidad nosotros también somos salvos por obra. Sí, ya sé, ay pastor, ¿qué está diciendo? La palabra de Dios dice que es por gracia, sí, pero también es por obra. El problema es que no son nuestras obras, son las obras de Cristo las que nos dan salvación y vida eterna. Pero, por obra. Solo para ver si usted a ver si piensa más, ¿me entiende? La respuesta es muy simple, arrepiente de tus pecados, sal de ellos, recibe a Cristo y vive tu vida conforme a su voluntad. Cada designio de la voluntad de Dios es una demostración de su carácter. Cada designio de la voluntad de Dios para tu vida es una manifestación de un pedacito de su ser. ¿Cómo no vivir por la voluntad de Dios si nos representa a Él mismo? Ahora, yo cambio la pregunta. Ahora, si la pregunta es esta, ¿cuáles son las evidencias de que yo soy verdaderamente salvo? Estamos repitiendo. ¿Cuáles son las evidencias de que yo soy verdaderamente salvo? Porque la idea es esta. Yo le di que Dios tiene un pacto eterno con los verdaderos cristianos. No solo eso, trabajó en tu corazón para que usted no se aparte. Ahora, si hizo planes de apartarte, arrepiéntase rápido. Consejo de un buen pastor, un buen amigo, un buen viejo. Si encuentra por ahí alguno que está renegando de haberte ido, hágale el comentario.
Antiguo Testamento, Jeremías, ¿cuánto era? 32:40. Comparado con Romanos 8:28, la misma situación tomada de Pablo del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son las evidencias que yo soy verdadero cristiano? Debemos buscar las evidencias que hay en el Nuevo Testamento de la verdadera salvación. Existe un libro que fue escrito precisamente con este fin, demostrar cuáles son las evidencias. ¿Y cuál es este libro? Primera Epístola del Apóstol Juan. Fue escrito para que usted pueda identificarse si es verdadero cristiano. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice así en el nombre del Señor: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que creáis significa para que te evalúes, para que te midas, para que te metas allí a ver si vos de verdad tenés vida eterna. Para que sepas que tenés vida eterna, para que te evalúes, para que te midas, para que te peses, como quieras, para que usted se meta allí a ver si usted le da el largo del saco o no. ¿Y qué más dice Juan? Por ejemplo, dice lo siguiente, 1 Juan 2:4. Y el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios está y se ha perfeccionado, por esto sabemos que Él está con Él. Número 6, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Querés saber si vos tenés vida eterna? 1 Juan capítulo 2, versículo 4 al 6. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios está perfeccionado. Por esto sabéis que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Un verdadero creyente anhela, desea, se esfuerza por hacer la voluntad de Dios. Repito, un verdadero creyente anhela, desea, se esfuerza por hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hay cosas muy simples. Hebreos 10:25, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque si yo soy un verdadero cristiano, anhelo, deseo estar con Cristo, anhelo y deseo su palabra, anhelo y deseo salir del pecado, anhelo y deseo hacer lo que Él quiera para que cuando suene la trompeta de Dios, yo no tenga ninguna preocupación de que voy a rajar de aquí con Él para el cielo. Un verdadero creyente anhela, desea, se esfuerza por hacer la voluntad de Dios. Es una persona que lucha contra su pecado. Es una persona que ama verdaderamente la palabra de Dios. Es su alimento, es su vida, es su guía. Yo le puse acá, es una persona que tiene la palabra de Dios como su GPS diario para su vida. Jesús decía, yo voy donde mi Padre me dice que vaya, no iba donde quería, siendo Jesús el Hijo de Dios. Yo no he venido a decir lo que quiero, sino lo que mi Padre me dice que diga. Yo no hago lo que quiero, sino lo que mi Padre me manda que haga. Eso es obediencia. Es una persona que ama verdaderamente la palabra de Dios. Es una persona que tiene la palabra de Dios como su GPS diario en su vida. Es una persona que ama hacer la voluntad de Dios revelada en su palabra escrita. ¿Sabe a las personas que yo vi salir del centro de la voluntad de Dios por profecías baratas, truchas y regaladas? Pedro lo dijo, la profecía más segura es la palabra escrita. Otra evidencia de haber nacido de nuevo es que amamos a Dios y también amamos a aquellos que al igual que nosotros han creído en el Señor Jesucristo como su Dios, Señor y Salvador. O sea,
una verdadera evidencia del salvado es que usted ama a su hermano. Ama a su hermano. Ama a su hermano. Amén. Perdona a tu hermano. Ayuda a tu hermano. Mira y ora por tu hermano. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 8. El que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. El que practica el pecado es del diablo. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice así. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí Juan no está hablando de que usted no se puede equivocar. Aquí Juan no está hablando de que usted no puede tropezar. Aquí no está hablando de que usted no puede tener un resbalón. Aquí no está hablando de que usted no puede tener un enojo, una pelea con alguien. Aquí está hablando de la apostasía, de aquellas personas que han dejado su lugar, aquellas personas que han pisoteado la voluntad de Dios. Él está hablando aquí de apostasía. Significado de apostasía. Acción y efecto de apostatar. Significado de apostatar. Abandonar públicamente su fe o su religión. Ciertamente estas cosas no nos salvan, pero nos muestran que Dios nos ha salvado en Cristo Jesús, que ha hecho un pacto con nosotros, ha puesto el temor de Dios en nuestro interior, para que así como Él no se separará de nosotros, nosotros tampoco nos separaremos nunca de Él. Para eso, simplemente debemos ser verdaderos cristianos. No solamente para eso, para poder ir a la vida eterna, tenemos que ser verdaderos cristianos. ¿Sabe qué? La única manera que nos vaya bien es que estemos en el centro de la voluntad de Dios. Si usted le hace caso a Dios y le dice y hace lo que Dios le dice, nunca le irá mal. Siempre estará feliz porque los pensamientos de Dios para usted son de bien y no de mal. A veces le he dicho y usted no sé si no la pesca, no la caza, no le interesa o no se da cuenta. No existe ni un segundo de su bendita vida en donde Cristo esté intercediendo por usted en el cielo. No existe ni un segundo de su entera vida donde el Padre del cielo esté pensando cómo bendecirle a usted. No existe ni un segundo de su vida donde el Espíritu Santo no está intentando trabajar con usted en su corazón y revelarle lo que Dios tiene para usted. No existe un segundo. Pero nosotros vivimos tan despreocupados de eso. Hacemos planes de ir a la miércoles porque es lo que se me ocurre. Nada hay que justifique en este bendito mundo que alguien quiera dejar a Cristo. Si usted ha querido dejar a Cristo por causa mía, no valgo la pena. No valgo la pena que usted pierda su comunión con Dios por mí. No valgo la pena que usted pierda su comunión con Dios por causa del pastor, o de la pastora, o de los diáconos, de los líderes, o del hermano que sea. No, nadie vale la pena. Cristo es el centro y lo único valedero de esto. Dios ha hecho un pacto y prometió jamás retractarse de él para bendecirte siempre. Y puso temor en tu corazón para que tú tampoco tengas verdaderas intenciones de salir de su lado. Esto deja claramente un panorama de quiénes son y de quiénes no son. Esto nos da claramente un panorama de donde estamos y donde deberíamos estar. Esto deja claramente un panorama de aquellos que deseamos o no deseamos hacer la voluntad.